Latinoamérica. Su belleza natural ha cautivado a muchos. Una vez es plácida, otras amenazadora. A pesar de una mayor preocupación por el medio ambiente y un desarrollo sostenible en la región, el nivel de degradación medioambiental perdura. La infancia tiene derecho a una relación más armónica con su entorno. Nuestro planeta está sufriendo. Si bien los países latinoamericanos están comprometidos con las metas del programa Educación para Todos, que ha sido suscrito por la mayoría de los países del mundo, en nuestra región, la más inequitativa del planeta, aún persisten tasas preocupantes de deserción, sobriedad e inequidad de género. Estos problemas se agravan en situaciones de emergencia y desastres, en los casos que el sector educativo no está previamente preparado para afrontar estas situaciones, asegurar el derecho a la educación y contribuir a la reducción de riesgo a través de la educación ambiental en la escuela. Mientras usted ve estas imágenes, probablemente un niño o niña está sufriendo las consecuencias de un desastre en algún rincón de este continente. Una de las consecuencias será la interrupción de sus clases y se verá afectado su ciclo de aprendizaje. Los niños y niñas tienen derecho a estar preparados antes de que suceda un desastre, porque finalmente lo que puede garantizar su seguridad es conocer los riesgos a los cuales están expuestos. Así que mis queridos amigos, no guarden los paraguas y tengan paciencia porque se avecinan fuertes tormentas en los próximos días. Los niños y niñas de Latinoamérica serán los principales afectados por emergencias y desastres si es que sus comunidades no se han preparado para proteger y atender sus necesidades. Durante un desastre, aparte de sus vidas, también se ponen en riesgo muchos de sus derechos, entre ellos el derecho a la educación. La escuela, su espacio habitual y cotidiano para el aprendizaje, protección y juego, es dañada directamente en estas situaciones y en ocasiones convertida en albergue y ocupada por la población damnificada que necesita alojamiento. El ciclo escolar es entonces interrumpido durante semanas, meses y en algunos casos incluso indefinidamente. En base a información de CEPAL, después de un desastre, las clases se ven interrumpidas en promedio 5.7 semanas debido al daño directo en centros educativos o uso de escuelas como albergues. Uno de los factores que determina el daño de las instalaciones suele ser que el número de alojados en la escuela durante una emergencia exceda su capacidad real. No conocer el número de personas que puedan ser acogidas en una escuela que se habilite como albergue produce hacinamiento, y esto contribuirá al deterioro de las instalaciones. En las comunidades directamente afectadas por un desastre, no es realista continuar las clases como si nada hubiera pasado. En estos casos, los niños y niñas reciben asistencia educativa especial. El personal docente, muchas veces también afectado por el desastre, con el apoyo de voluntarios, realiza juegos y otras dinámicas con los escolares para que se vayan recuperando del choque emocional que les causó el desastre. Estas actividades les ayudan a retornar poco a poco a la cotidianeidad y la rutina. Los espacios para protección, educación y juego se han reducido para ellos. Ahora su escuela tiene que ser compartida con familias, a veces las suyas propias, y otros damnificados. Y el aula para aprendizaje debe trasladarse a los patios o espacios alternativos fuera de la escuela. Pero, ¿qué sucede cuando esta situación se prolonga por semanas e incluso por meses?
En algunos casos extremos, las clases son suspendidas indefinidamente y los menores sufren una interrupción grave en su ciclo educativo. Y también en su nutrición, en aquellas escuelas donde existen programas de alimentación escolar. En estos casos, se pone de manifiesto la necesidad de que las escuelas y el sector educación en general integre un adecuado modelo de reducción del riesgo que comience por garantizar un pronto retorno a las actividades escolares, asegurando el derecho a la educación. Y ya yo quiero entrar al colegio para poder otra vez aprender. Pues yo no me traje ni un cuaderno ni para mirar ni para leer. Entonces, allá mi mamá, como tiene mi hermano hartos cuadernos, ella me los dio para mí, para que yo lea, para que mire, del mosquito, eso, todo eso. Y cuando ella me pregunta en el colegio de los exámenes. Y después ya... ¿Estás yendo al colegio? No, porque aquí es mi colegio. A la hora de una emergencia es importante ser realista. No hay muchas alternativas a corto plazo para la población que ha sufrido el impacto de un desastre. Las escuelas son las soluciones habituales. En ese sentido, lo que cabría hacer es adaptar las escuelas que ya existen y que están sirviendo como albergues para que el paso de esta población albergada pues no suponga un desastre mayor del que ya ha provocado el fenómeno natural, ¿no? Y a medio y largo plazo, por supuesto, los gobiernos deberían analizar la posibilidad de poner en marcha programas de construcción de espacios públicos que puedan servir como albergues para no tener que usar y abusar de estos espacios educativos. Los perjuicios económicos que han sufrido las familias de estos niños y niñas, sumado a la interrupción de su ciclo escolar, puede conducir a la deserción y fracaso escolar, redundando a veces en un incremento del trabajo infantil para paliar las necesidades económicas de las familias que lo han perdido todo. Sí, saber qué día iban a hacer nuestra escuela blog. Es como que si alguien está en un momento difícil y en ese momento lo que atiende son otras cosas y la educación como que lo deja un poco por un lado. Y eso es un error, porque entonces esto también viene a perjudicar a los niños, porque entonces les cuesta olvidar o repararse en este problema que puede dejar los desastres. Porque, por ejemplo, ahorita las comunidades damnificadas, hasta estos momentos, están funcionando ya los centros educativos, pero en condiciones totalmente infrahumanas. Se está pensando en construir edificios escolares de aquí a unos 6 meses. Y el desastre pasó hace 2 años. Entonces, cosas así que nos está pasando, ya que hablar de reconstrucción por parte de las autoridades cuesta mucho que hagan los desembolsos. Ahorita con la reconstrucción estamos con las viviendas, estamos con otros proyectos de salones, de iglesia y todo eso, ¿verdad? El agua, ¿por qué no decirla? Pero en cuanto a la educación, se dio ese gran problema que los niños acaban de empezar a estudiar. Los vecinos construyeron ahí unas galeras, dispusieron de unas galeras para poder desarrollar las actividades educativas. Pero los materiales educativos, pizarrones, escritorios, todo lo necesario, nadie se quiere hacerse responsable. La mayoría de las escuelas que cuentan con un plan de emergencia escolar aseguran que los alumnos sepan cómo actuar en caso de desastre y conozcan las rutas de evacuación. Pero muy pocas de ellas consideran cómo asegurar el derecho a la educación en situaciones de emergencia,
o cómo proteger su infraestructura, mobiliario y equipamiento en caso que sean afectadas por un desastre o usadas como refugios temporales. Un buen plan escolar de emergencia tiene que prever que eventualmente sus instalaciones servirán de albergue comunitario para los damnificados por un desastre y coordinar con las autoridades locales pertinentes. La comunidad escolar tiene que saberlo a priori para establecer medidas para afrontar estas situaciones y asegurar que las actividades educativas se retomen con relativa normalidad cuando se dé una emergencia. Si la prevención de desastres empieza en la escuela, estas deben poder resistir y estar preparados frente a un desastre y asegurar el derecho a la educación de todo niño y niña en América Latina. El plan de emergencia escolar es una pieza clave para la articulación de una escuela segura. El primer paso es hacer participar en el plan a toda la comunidad educativa. No volvamos a la orilla del río, porque allí, amor mío, no estamos seguros. Varias veces la defensa civil nos sacó de allí para algún refugio. Y yo nunca escuché su ruego, dejar lo poco que tenemos, el rancho y la esperanza de estar mejor mañana, no. Pero una mañana, sin que lo esperara, el río traicionero. No vivas, amigo, a orillas del río, para que no sufras lo que yo he sufrido. No vivas, amigo. Alvin vive cerca del río. Pero la seguridad en las escuelas va más allá de que sepan cómo actuar durante una emergencia. Que los niños, niñas y adolescentes comprendan y participen en actividades de reducción del riesgo de sus comunidades asegurará un menor impacto de los desastres en las próximas generaciones. Los niños y niñas de Latinoamérica serán los principales afectados por emergencias y desastres si es que sus comunidades no se han preparado para proteger y atender sus necesidades. ¿Y el río? ¿Quiénes se bañan en el río? Y ahí mueve duro, se crece hasta arriba. ¿Y cómo hacen para venir para la escuela entonces? Si vamos a utilizar nuevos conceptos, vulnerabilidad, riesgo, gestión de riesgo, amenaza, desastre, emergencia, que ellos ya se vayan relacionando con los conceptos, que el docente utilice esta herramienta y que se apoye de juegos, actividades lúdicas que hacen más rica la metodología. Y el ejemplo más fiel es el juego Riesgolandia, ¿no? Identifica con imágenes lo que puede pasar en su comunidad. ¿Qué provoca el tirar basura en los ríos? Nada. Nada. Inundaciones. Inundaciones, muy bien. La gestión de riesgo en la formación de los docentes a nivel de todos nuestros países tiene que partir desde sus inicios como maestros, a nivel de las escuelas de formación de educadores en todos los países. Igualmente ya a nivel superior en las universidades. La gestión de riesgo es un tema que se puede integrar en las diferentes asignaturas. Es posible construir una escuela segura. Los niños y niñas tienen derecho a la educación en gestión del riesgo, instalaciones educativas que cumplan con los estándares de seguridad y a planes escolares de emergencia participativos que protejan su integridad y garanticen su derecho a la educación. Es un derecho que se debe mantener, incluso después de un desastre, y aun cuando su escuela haya sido destruida o convertida en un albergue temporal. Y es que la prevención de desastres empieza en la escuela.